Quiero agradecer a las directivas de Explorer esta invitación, esta nueva invitación, y sobre todo el silencio que esta noche nos rodea para poder conversar con ustedes. Le agradezco a Rafael la presentación, un viejo amigo con que hemos recorrido varios caminos juntos, y sobre todo el título que me da de viajero. En realidad yo quisiera ser solamente un viajero, soy un caminante, a veces con fortuna, casi siempre con poca fortuna. La coca, comencemos por una mirada, digamos, que se ha hecho oficial. El presidente Uribe habla de las matas de cocaína. Las matas de cocaína, y naturalmente por eso es fácil asociarla a la muerte, al crimen, ¿no es cierto? Claro es que matas de cocaína no hay. La coca es una planta sagrada andino-amazónica, ¿no? Que tiene una altísima virtud energética, nutritiva. Quizás es una de las plantas más ricas en elementos nutritivos para el ser humano. Lo cierto es que los pueblos indígenas la han usado como una forma de recuperar la energía, casi de crearla. Prácticamente ellos trabajando no necesitan más que la coca, no solamente por la fuerza, digamos, la que sí le produce, sino también porque los nutre, porque los alimenta y porque los sostiene. Pero además por eso mismo, por esas virtudes que tiene, es una planta sagrada que sirve para relacionarse unos con otros, que sirve para adivinar, que sirve para relacionarse con sus dioses, con sus espíritus, que no es más que el espíritu interno de los hombres. Pero la coca naturalmente ha sido criminalizada, y ha sido criminalizada con un sentido guerrerista, ¿no es cierto? Es el emblema de la guerra, así como lo fue el comunismo, así como lo fue el liberalismo en el siglo XIX, así como lo fue el protestantismo. Bueno, ese es, digamos, la imagen, ¿no es cierto?, que permite que en cuyo nombre se hace la guerra. En Colombia, ustedes sabrán, y en el mundo amazónico andino, la coca es usada por todos los pueblos, desde el norte de la Argentina hasta prácticamente el Caribe. Desde la llegada de los españoles, la coca comenzó a ser cuestionada, a ser vista como algo extraño y algo asociado. Por ejemplo, Colón la asocia a la sodomía, ¿no es cierto? Es decir, son unos tipos que mascan una cosa espantosa, negra, ¿no es cierto? Además, se acuestan unos con otros, hombres con mujeres, mujeres con hombres, etcétera. Eso es el desastre, eso es francamente, y lo asocia, digamos, lo relaciona una cosa con otra. Sin embargo, los españoles en muchas partes la utilizaron como la utilizaban los pueblos, como moneda de intercambio. En el Cauca, para ya ir tomando pista en nuestro país, en el Cauca durante mucho tiempo, les digo, hasta los años 60, la coca era vendida en los mercados y era usada como forma de pago a los trabajadores. La familia Mosquera, ¿no?, comerciaba con coca, con hojas de coca y mambe, para pagar a los trabajadores, para pagar deudas, etcétera, etcétera. La usaban como moneda igual, digamos, que los españoles, durante la colonia. Y se usaba como moneda porque era, digamos así, de aceptación general, porque la coca, entre otras virtudes que tiene, es que no se desgasta su capacidad, ¿no es cierto?, energética o nutritiva. Puede durar años guardada y la coca sigue manteniendo sus valores. Entonces era por eso, en alguna medida, aceptada como moneda. Bueno, podríamos hablar de los usos de los indígenas,
de los arhuacos, por ejemplo, de los cogis, ¿no? Del sentido, el uso que le dan para lo que ellos llaman adivinación, que es simplemente un sentido de la sensibilidad, de una sensibilidad extraordinaria para saber un poco lo que puede pasar. Y como decía alguien, es que saber lo que puede pasar es muy fácil, simplemente pasa siempre. No es necesario una gran perspicacia para eso, pero la realidad es que los indígenas lo usan como una manera de entender a la otra persona. Eso en cuanto a la coca, en cuanto al consumo de coca. Hay, digamos, hay dos formas del consumo entre los indígenas, una más amazónica, que es la coca molida, ¿no es cierto?, a la cual se le agrega cal para sacar el alcaloide. Pero también está el consumo de hoja tostada, ¿no?, como los arhuacos y como los cogis, que se mezcla con polvos de caracoles marinos para que, cumpliendo la misma función, para permitir que salga esa sustancia y con ella se puedan energizar. Pero vamos al problema en concreto. En Colombia hubo en los años 20 un cartel de la coca, de la cocaína. En los Estados Unidos tenía un consumo importante, una demanda importante de la cocaína en los años 20. Todavía uno ve en algunas películas esas mujeres que bailan Charleston y esos gentlemen, etcétera, metiendo coca en las reuniones más elegantes. Había pues un mercado relativamente importante de cocaína. Esa cocaína era producida en Barranquilla, pasaba por Cuba y iba a Nueva York. Una de las familias más importantes, eran 3 socios, yo recuerdo solamente el nombre de uno, de Echevarría Olózaga, hermano de Echevarría Olózaga, el que ustedes conocerán, o la habrán oído nombrar, muy importante prohombre de las élites liberales y muy conocedor del problema agrario de la economía colombiana, entre otras cosas. Esa coca se producía en Barranquilla, pasaba por La Habana y era vendida fundamentalmente en Nueva York. Fue un cartel que no progresó mucho, es decir, la coca entró en decadencia, ese consumo, digamos, yo creo que a raíz de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, entró en decadencia, a pesar de que la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, quizás también Inglaterra, utilizaron drogas estimulantes para crear valor, para crear decisión, para quitar el miedo, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, digamos, el consumo de cocaína comenzó a decaer en esos años. La marihuana, dejo ahí lo de la cocaína, después lo retomamos otra vez. La marihuana tiene una trayectoria distinta. No les advertí que la mayoría de las cosas que yo voy a contar esta noche han sido de tradición oral, es gente que me lo ha contado, historias que yo he recogido en diferentes partes. En Barranquilla, también durante el periodo vuelvo atrás, la marihuana tiene un origen distinto a la coca, hasta donde es posible establecer. La marihuana fue traída a Colombia por ingenieros, por agrónomos mexicanos que trabajaban en las plantaciones bananeras. Esos agrónomos mexicanos pues la consumían como se consume el tinto, como se consume el café, digamos, sin ninguna pretensión de vicio. Y hubo unas pequeñas plantaciones al lado de Fundación, en la Sierra Nevada, digamos un poco más altas, que alimentaban tanto el consumo de esos agrónomos, de ese grupito de mexicanos, como de las cárceles y de los barcos de los marineros que llevaban banano a Alemania y a los Estados Unidos. Era naturalmente un consumo mínimo, pero era un mercado
digamos, que permitió un mercado, no, unos cultivos que con el paso del tiempo se convirtieron en unos cultivos importantes en la Sierra Nevada. La marihuana también fue cultivada como cáñamo, no es la misma marihuana de gran capacidad, digamos, alucinógena, sino otra marihuana, el cáñamo, para hacer cordeles, para hacer lazos, sobre todo para hacer lazos usados en la marinería. Y Barranquilla fue uno de los centros también de esa producción, el Atlántico y el Magdalena, la producción de cáñamo. Pero eso tampoco tuvo, digamos, mucho desarrollo. La trajo con la ilusión de desarrollarla en el periodo de Mariano Ospina Pérez. La situación, digamos, la marihuana, cuando yo era joven, en la universidad, antes en el colegio, se oía en algunas esquinas, ¿no es cierto? En algunas zonas se oía un poco que había consumo de marihuana, pero eran realmente marginales, no era una adición más o menos grande, importante, sino era muy tangencial, muy pequeña. Eso fue creciendo, y fue creciendo, yo creo que a tuntún de la revolución del 68, sobre todo de la muy importante papel que cumplieron los investigadores de Berkeley sobre los alucinógenos, sobre el LSD, etcétera, etcétera. Eso le dio una cierta importancia intelectual al alucinógeno y en particular a la marihuana, sin que tampoco eso tuviera una gran repercusión, pero de alguna manera el consumo de la marihuana hasta ese momento se comenzó a asociar con esa revolución del 68, que fue una revolución fundamentalmente de carácter cultural. Yo creo que el vínculo de la marihuana con Colombia nace en comienzos de los años 60 con la Alianza para el Progreso, por un lado, y por otro lado con la guerra de Vietnam. Es sabido que los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, las tropas utilizaron varias de estas sustancias, utilizaron el opio, utilizaron la marihuana, utilizaron la cocaína. También, como se había utilizado, digamos, la morfina durante la guerra de secesión americana. Me había pasado ese dato. En la guerra de secesión americana, ¿no? los generales le daban a algunas de sus tropas o a algunos de sus comandantes morfina, ¿cierto?, con fin de estimular el espíritu guerrerista. Los Estados Unidos siempre han sido, digamos, más o menos, por lo menos en ciertos sectores, amigos de esa función de las drogas estimulantes y alucinógenas. Para no meternos en el problema de la guerra del opio en China, nada, el opio, la heroína, la morfina, la marihuana, la cocaína tuvieron un papel importante durante la guerra de Vietnam. Y por otro lado, todavía sin mezclarse, en Colombia, ustedes recordarán, o por lo menos los más viejos recordarán, lo de que fue la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso fue un plan, una estrategia política para tratar de impedir que la revolución cubana se extendiera en América Latina, sobre todo la revolución agraria. Y hubo dinero y hubo, sobre todo, algunos muchachos de 18, 25 años que en vez de prestar el servicio militar en Vietnam eran enviados a América Latina y muchos a Colombia. Conocí a varios de esos. Rafael, quizás los que tenemos cierta edad nos acordamos de esos muchachos que llegaron en los años 62, 63, 65 a Colombia, y algunos, se iban a las zonas de conflicto. Conocí en particular a la gente que subió a la Sierra Nevada. En la Sierra Nevada, esa semilla que trajeron los mexicanos fructificó, se mantenía como un cultivo marginal, pequeño, etc. Pero era una marihuana de una gran, ¿cómo se dice?,
una marihuana de grasienta, ¿no es cierto?, muy rica, grasosa, de una gran virtud alucinógena. Y los gringos naturalmente se encantaron con esa marihuana. Esos pelados de la Alianza para el Progreso, de Cuerpos de Paz, de todas maneras tenían algún espíritu crítico. Habían rechazado ir a la guerra de Vietnam y habían aceptado venirse a meter al campo en Colombia o en América Latina. Y naturalmente tenían un vínculo, digamos, ideológico, si ustedes quieren, cultural con la marihuana. Fue muy fácil que llegaran a ella y fue muy fácil también que pensaran en que sus parientes y sus amigos en Estados Unidos participaran de ese glorioso descubrimiento que habían hecho y comenzaron a importarla. Seguramente hubo muchos de estos muchachos que tenían vínculos con los que habían estado en la guerra de Vietnam y sobre todo con pilotos experimentados de la guerra, sobre todo de los helicópteros, que hicieron una alianza para comenzar a exportarla ya de manera sistemática. No eran alijos pequeñitos que se mandaban en paqueticos para los Estados Unidos, sino ya se pensó, digamos, en un consumo, en un negocio de más envergadura. Pero fue la sociedad entre esos pelados que estaban buscando sensaciones, con esos pilotos experimentados que comenzaron a hacer una línea de embarque de la marihuana hacia los Estados Unidos. Pero hasta allí, pues, la marihuana, como sabemos, pues, no tenía un mayor desarrollo, pero se encontró un pariente fundamental que fueron los contrabandistas de la costa atlántica. Contrabando en la zona atlántica tenía un eje fundamental, un eje histórico que viene del siglo XVII o del siglo XVIII, que era la relación de las Antillas holandesas por un lado con el Orinoco, entrando por el Meta, y por el otro lado con Riohacha, por el río Ranchería, río Cesar, Magdalena, Magangué y las minas antioqueñas. Ese era el más importante de todos. Si ustedes tienen el mapa un poquito en la cabeza, Riohacha, río Ranchería, río Cesar, el río Cesar bota el agua en Magdalena, y de ahí hacia Monpós, hacia la zona de minera antioqueña, pero fundamentalmente caucana, chocuana, digámoslo, era el centro de distribución. Monpós tenía importancia en esa línea de contrabando, fundamentalmente porque distribuía el contrabando del Caribe, un contrabando holandés e inglés, ¿no es cierto?, que se saltaba todos los controles del monopolio de la corona para sacar el oro por esta vía, porque el atrato estaba cerrado, ¿no es cierto? El atrato estuvo cerrado el siglo XVII y siglo XVIII, estuvo cerrado a la navegación. Vigía del Fuerte, que ustedes habrán oído nombrar, ahí cerca donde fue la vaina de Bojayá, era un puesto de control sobre el río Atrato para impedir el tránsito de naves. Lo mismo que fue paralizado el Orinoco. El Orinoco fue paralizado en parte por Cartagena, por los intereses de Cartagena para monopolizar el comercio con España a través del río Magdalena. Por lo tanto, había, digamos, un semillero histórico de contrabandistas, ¿no?, de la Guajira, que utilizaban muchísimo a los indígenas guayú, gente nómada, rebelde, que nunca aceptó entrar en tratos con los españoles y que siempre fue utilizado por los holandeses, por los ingleses, justamente para el contrabando. Por lo tanto, había, digamos, una base histórica de contrabando importantísima en esa región de lo que llaman los vallenatos, la provincia, ¿no es cierto?, que está entre el Perijá y la Sierra Nevada, ese corredor, que es el corredor del río Cesar y del río Ranchería, hasta Monpós. O sea, ahí pululaban y han pululado siempre los contrabandistas. Tienen, digamos, una tradición de juego, de enfrentamiento con las autoridades, de burlas, de manejo de las armas, de manejo de la familia, fundamentalmente de las redes familiares para hacer el contrabando. Por lo tanto, digamos, en conjunto,
se juntó el hambre con las ganas de comer, es decir, esas posibilidades que habrían de exportación de la marihuana, los cuerpos de paz, los expilotos norteamericanos, con esa grandísima capacidad que tenían los vallenatos, los guajiros y los de la depresión momposina del contrabando. Por lo tanto, esas dos fuerzas fueron las que originalmente crearon toda la primera bonanza de la marihuana, que se convirtió en un negocio mucho más importante, mucho más lucrativo que el contrabando tradicional, más lucrativo que la ganadería, más lucrativo que el turismo, más lucrativo que todas las actividades económicas de la zona de La Guajira, Magdalena, el Cesar, Bolívar, etc. Y por lo tanto los grandes capitales comenzaron a meterse en el negocio por la rentabilidad que daba, contando con la experiencia del contrabando, contando con las líneas aéreas y esas posibilidades. Pero como es fácil entender, siendo la marihuana una mercancía ilegal, la única manera de respaldar los negocios y de respaldar la actividad económica era las normas, digamos, que se establecían, los contratos que se hacían, las palabras que se daban, eran fundamentalmente con organizaciones armadas. Es decir, la economía ilícita necesita de armas ilícitas para poder respaldar unas especies, digamos, de leyes, ¿no? de normas, de acuerdos entre los diferentes grupos de la mafia. Por lo tanto, armas y marihuana iban juntas. Los Estados Unidos rápidamente, bueno, los Estados Unidos desde los años 20 quizás venían detrás de la prohibición de la marihuana, de la persecución a la droga, hasta que lograron meterla como delito en Naciones Unidas y por lo tanto convertirla en el consumo, en la producción, el tráfico, etcétera, etcétera, en un delito. Ya para los años 70 la marihuana era naturalmente el consumo, el comercio y el cultivo un delito en Colombia. Un delito que fue, repito, respaldado por armas de la mafia, por armas de los combos más bien, en ese momento, los combos de contrabandistas. Esos fueron los primeros que comenzaron a respaldar esos negocios con armas. Pero ahí entraban, como sugería anteriormente, los capitales, los grandes capitales de la costa en esos negocios. Lo cierto fue que yo creo que a finales de los años 70, los Estados Unidos acordaron con Colombia unos planes de represión militar contra la marihuana y finalmente lo lograron. El ejército entró en la Sierra Nevada, creo que a finales de los años 70, ¿no? Primero fue la policía, bueno, primero fue el DAS, digamos, fue después la policía, después resultó el ejército metido en eso, con aviones, ametralladoras, etcétera, etcétera, y finalmente derrotaron a los combos y la marihuana se fue a plantar a los Estados Unidos, como todos sabemos. Pero quedó, digamos, esa cultura de la bonanza de la marihuana ya plantada. Permítame decirles que, naturalmente, que el cultivo de la marihuana no se redujo a la Sierra Nevada de Santa Marta, ni a las zonas aledañas. Hubo grandes plantaciones en el sur de Bolívar, hubo importantes plantaciones en Urabá, hubo importantes plantaciones sobre todo en los llanos orientales, alrededor de la Macarena, entre el río Guaviare y el río Ariari, las cabeceras del Ariari, hubo muchísimas plantaciones de marihuana en ese momento. La marihuana como fue el ensayo general de la cocaína, fue la que enseñó, familiarizó a la gente con los cultivos ilícitos, sobre todo en el centro y en el interior del país, porque no se tenía práctica. En los llanos orientales se tenía práctica de armas por las guerrillas de los llanos, pero no se tenía práctica con el comercio ilegal propiamente dicho.
¿no? Tampoco, en cierta medida, en Bolívar, ni en Urabá, ni en el Cauca, pues no se manejaban todos los elementos del contrabando y de la bonanza como la marihuana permitió introducirlo. Se fue creando una cultura del consumo, una cultura del uso de las armas, una cultura de imponer la ley que le conviene al comercio de la marihuana, ¿no? Respaldado naturalmente por las armas y de alguna manera tolerado, ¿no? Tolerado por el establecimiento o por el Estado. Porque la marihuana entró no solamente a asociar a los combos de contrabandistas, a los terratenientes, a los grandes comerciantes, transportadores, sino asoció desde el comienzo y contó naturalmente con las autoridades militares y de policía para desarrollar su economía. Pero esa marihuana, esa bonanza de la marihuana, yo repito, fue el ensayo general. La gente quedó, digamos, picada con el consumo al que dio acceso, con la cantidad de dinero que se manejaba, con las normas que se podían imponer y con el juego que se podía hacer con el dinero proveniente de esa actividad, del cultivo, el transporte y el envío de marihuana. Y yo diría que en las zonas de colonización, donde comenzó la cocaína, la coca, ¿no? El cultivo de la coca con fines comerciales, hubo algo planificado, si ustedes quieren, algo planificado por las mafias que habían visto reducir sus ingresos por la migración de la marihuana a los Estados Unidos, ¿no? Que habían visto que había otros elementos en juego que podían desarrollar una nueva bonanza, como se desarrolló la bonanza de la cocaína. En las mismas zonas donde hubo bonanza, localmente hubo bonanza de la marihuana, comenzó a haber cultivos de coca en los años, mediados de los años 70, y mediados y finales de los años 70, sobre todo a partir de los años 80. Permítanme ahí hacer una pequeña referencia a la situación que vivía Colombia en ese momento. La industria, el modelo de sustitución de importaciones que se venía adoptando desde los años 50, para decirlo menos, había entrado en crisis. Es decir, no era posible sustituir importaciones por la vía industrial. La industrialización comenzó a fracasar, digamos, en términos generales. Esa industrialización pesada, porque la industrialización, la pequeña industrialización, la de cositas, manufacturas chiquitas, tenía, digamos, buen desempeño, pero la industria pesada nunca pudo sacarse adelante en Colombia. Fracasó pues ese modelo. Y eso indujo naturalmente al desempleo, sobre todo al desempleo urbano. Había gran desempleo urbano en esos años 70. Paralelamente, la reforma agraria había fracasado, había entrado en una crisis total irreversible, ¿cierto? El Pacto de Chicoral acabó con la reforma agraria y por tanto impulsó invasiones de tierras en la costa atlántica e impulsó sobre todo colonización. Si había desempleo urbano, ¿no es cierto? Si no había, digamos, posibilidades de una redistribución de la tierra en las zonas andinas y en las zonas de la costa, pues una solución que encontró la gente fue invadir tierras, y esa invasión fue la que, digamos, encabezó general y apoyó la NUC, fue el periodo de la Asociación Nacional de Usuarios. Pero al ser reprimidas las invasiones, la gente optó por la colonización. Los años 70 y los años 80 fueron años de intensísima colonización en el oriente, sobre todo, en el oriente colombiano. Hablo del Piedemonte llanero, pero hablo también del Valle del Patía, hablo también del Valle del Magdalena Medio, hablo también de la zona de la Sierra Nevada, de Santa Marta, hablo de Urabá, naturalmente. Todas esas zonas durante los años 70 experimentaron
enorme crecimiento de la colonización. Y la colonización reinaba, digamos, estaba impulsándose hacia el oriente y hacia el sur. Pero la colonización, ¿cómo funciona? Y permítame también hacer alguna referencia a la economía de la colonización para entender por qué la coca caló tan fuertemente en una zona de colonización. Un colono es una persona, es un campesino desplazado, fundamentalmente. Primera característica, es desplazado. Pero tiene un espíritu libertario, ¿no? El campesino, el colono tiene algo de anarquista, algo libertario, algo rebelde, ¿no es cierto? Que no se acomoda a lo que, ¿no?, a vivir como asalariado, ni como peón de una hacienda, ni como trabajador de una fábrica, sino que tiene alguna cosa, algún espíritu, digamos, que lo impulsa a la aventura, que lo impulsa a vivir por sus propios medios, a metérsele a semejante monstruo que es la selva virgen, ¿no es cierto?, a derrumbarla, a tumbarla, a civilizar la tierra. Eso es una tarea, es una verdadera hazaña, tumbar una hectárea, ¿cierto?, con hacha en ese momento. Es una tarea realmente titánica. Y eso era lo que hacían los colonos, entrar, tumbar la selva, inmediatamente sembrar, quemarla y sembrar maíz. Las primeras cosechas de maíz, las primeras cosechas de plátano o de arroz, eran unas cosechas buenas, digámoslo así. Era tierra fértil, era tierra nueva, ¿no? Era tierra agradecida, como ellos mismos dicen, donde la cosecha tenía muy buenos resultados. Pero con el pasar de los años, con 2 o 3 cosechas, porque ellos tenían que seguir quemando, sacaban la cosecha de maíz o la cosecha de arroz, dejaban que el rastrojo creciera, tumbaban el rastrojo, volvían a quemar eso y la tierra se iba secando y los rendimientos iban decayendo. Pero ¿qué pasaba con el colono? El colono, todo ese capital que necesitaba para trabajar la tierra, es decir, para sobrevivir, las herramientas que utilizaba, la sal, la pólvora, la gasolina para la canoa, etcétera, etcétera, todas esas cosas eran mercancías que compraba a crédito o que le daban a crédito en los comercios del pueblo, y por tanto iba acumulando una deuda. Pero al mismo tiempo que acumulaba la deuda, la tierra iba produciendo menos, total que llegaba a un punto en que esas dos tendencias negativas, digamos, pues se asociaban, coincidían, el hombre fracasaba y vendía la tierra. Vendía la tierra para volver a abrir otra más adelante, ¿no es cierto?, con el mismo resultado, y así sucesivamente. Yo conocí colonos que habían abierto 7 fincas, 8 fincas en su vida y seguían exactamente en la misma situación. Pero esas tierras no quedaban ociosas, como es comprensible, sino que iban siendo acumuladas por ganaderos, fundamentalmente ganaderos, que iban comprando predios o iban arruinando a los colonos, porque muchos de esos compradores eran los mismos comerciantes. Finalmente el colono entregaba la tierra al comerciante como prenda de pago, y el comerciante acumulaba tierra, unía globos y hacía haciendas. Esa es la historia de las haciendas, esa es la historia de la colonización en general, en todas las colonizaciones, salvo un poco algunas fases de la colonización antioqueña que por el rendimiento del café impidieron esa tendencia a la concentración de la propiedad. Pero eso es un caso excepcional. Lo que sucedió con el café en esa zona de que estamos hablando, que impidió la quiebra total del colono, sucedió con la coca en las zonas de colonización. Fue el recurso para que el campesinado no entrara en una crisis definitiva. Pero en general, la mayoría de las zonas de colonización funcionaban de esa manera, es decir, la línea de frontera iba aumentando, pero iba aumentando por la crisis de la economía campesina de colonización. Era la expresión de su quiebra, si ustedes quieren, la expresión de la quiebra de la colonización era la expansión de la frontera agrícola hacia el sur oriente.
Pero esos colonos no andaban solos, ¿cierto? No andaban solos, y no andaban solos desde mucho tiempo atrás. Esa compañía era la guerrilla. Y permítame también hacer ahí una regresión. La guerrilla como guerrilla que conocemos hoy, ¿cierto?, de carácter comunista, diferente a la guerrilla de la época de la violencia, comienza a mediados de los años 60. En los años 65, 64 se fundan las FARC, se funda el ELN, se funda el EPL. Digamos que todas tenían como telón de fondo el Frente Nacional, el monopolio del poder por los dos partidos, la crisis económica, el ejemplo de la Revolución China, el ejemplo de la Revolución Cubana, de alguna manera la protección que les brindaba la Revolución Rusa, la Unión Soviética. Por lo tanto, las guerrillas funcionaban en el centro del país. Esas guerrillas que estamos hablando sobrevivieron o se transformaron de guerrillas liberales a guerrillas comunistas en el sur del Tolima y en el nudo del Sumapaz. Fueron básicamente los dos sitios. Quizás hay otra región donde se transforman de guerrillas liberales a guerrillas comunistas, que es en el Magdalena Medio, fundamentalmente en San Vicente de Chucurí y esa zona de Barranca. Y vale la pena aquí mostrar un ejemplo de cómo se transformaron esas guerrillas justamente en la zona del Magdalena Medio y del sur del Tolima, para entender un poco cuál es el futuro. A raíz del 9 de abril, Barranca, por ejemplo, Barranca se levanta, apresa al alcalde, quita el consejo, nombra alcalde, etcétera, etcétera, y se toman las instalaciones petroleras, controlan la ciudad. Fue lo que se llamó la Comuna de Barranca, un poco a imitación de la Comuna de París del siglo anterior, y duran 10 días gobernando a Barranca. A los 10 días entra el ejército, el alcalde, en ese momento, que había sido nombrado por ese movimiento de US, de la Unión Sindical Obrera, pero también medio campesino, era Rafael Rangel. Rafael Rangel, cuando entra al ejército, se bota al monte en San Vicente de Chucurí y crea una guerrilla. Justamente en la misma zona, en lo paradójico, lo interesante, ese San Vicente de Chucurí, que tenía una fama, digamos, del rebelde, liberal, etcétera, etcétera, era el mismo sitio donde Rafael Uribe había licenciado sus tropas después de la batalla de Palo Negro, unos 50 años después. Rafael Rangel, ahí en ese sitio echa raíces la guerrilla liberal del Magdalena Medio. Y es el mismo sitio donde se funda el ELN. Hay una trayectoria, ¿no es cierto?, ahí, desde la guerra de los 1000 días, pasando por la violencia de los años 20, de los años 30 y 40, hasta llegar a la violencia de los años 60 y a la fundación o enraizamiento más bien del ELN en los años 70. Lo mismo pasa en el sur del Tolima. El sur del Tolima merece un capítulo aparte, porque el sur del Tolima es un eje de pelea desde los Pijaos, desde la época de la colonia, que va desde Chaparral a Popayán. El indio Quintín Lame en los años 20, ese era el eje de pelea por la tierra, tanto en el sur del Tolima como en el norte del valle. Y es ahí justamente, en ese eje de pelea del viejo Quintín Lame, donde nacen las FARC. Marquetalia, Río Chiquito quedan en ese corredor que va entre Chaparral, sur del Tolima, y Popayán. Es interesante ver cómo, digamos, todos esos sucesos de las guerras pasadas, de la violencia de los años 50 y la violencia de los años 70 se van uniendo en ese proceso que estoy tratando de transmitirles y de que ustedes comprendan bien para poder entender la coca. Esta gente del sur del Tolima entrega armas en los años 53, mucha de esta gente, pero hay un grupo que no entrega armas, que es el de Charro Negro, Marulanda, etcétera, etcétera, que se traslada desde el sur del Tolima, desde
¿cómo se llama? Roncesvalles, Chaparral, etcétera, de las Hermosas, donde está hoy las FARC tan fuertes, ¿no es cierto? Desde esa zona hasta el oriente del Tolima, o sea, hasta Cunday, hasta Villarrica. Se trasladan un grupo de guerrilleros, 20 o 30 guerrilleros al mando de un tal Richard, se van, ¿no es cierto?, atraviesan el Magdalena y se protegen en Cunday y Villarrica. ¿Por qué Cunday y Villarrica? Porque Cunday y Villarrica eran zonas guerrilleras del Sumapaz, zonas agraristas de un movimiento agrario que viene desde los años 20, ¿no? Y que tenía, digamos, bajo su protección la zona del oriente del Tolima. Entonces, la guerrilla del sur del Tolima se traslada ahí, a esa región de lo que es Cunday, Melgar. La base de Melgar, esa gran base de Tolemaida, se explica justamente por la concentración de esas dos fuerzas, la del sur del Tolima y la del Sumapaz, que se concentran en esta zona. Rojas Pinilla les declara la guerra en el año 55, una guerra de posiciones con aviación, fue la primera vez que se usó el napalm en Colombia, y esta gente sale del oriente del Tolima, remonta a la cordillera oriental y se aposenta en el piedemonte de la cordillera oriental, digamos del río Ariari, que queda al sur de Villavicencio, hacia el sur de ese mismo río, es decir, entre el Ariari y el Guayabero. Esa es zona donde esta gente, que viene no solamente armada sola, sino viene armada con toda su familia, con perros, gatos, maletas, muchachos, niños, etcétera, etcétera, se traslada como un movimiento colonizador al piedemonte llanero. Y allá se junta, que la historia es muy compleja, se junta con los restos del movimiento guerrillero liberal de Guadalupe Salcedo. Entonces, fíjense ustedes cómo se va juntando todas esas vertientes del sur del Tolima, las luchas de Quintín Lame con las luchas del Sumapaz de Juan de la Cruz Varela, con las luchas de las guerrillas de los llanos de Guadalupe Salcedo, se concentran, digamos, contingentes derrotados de todos esos movimientos entre el Ariari y el Guayabero, o sea, entre el Ariari y la Macarena, que es la zona donde fundamentalmente entra la coca en los años 70 y los años 80. ¿Por qué entra? Por la razón que ya les di, porque el campesino se arruina, porque la economía de colonización se descompone, entra en crisis, no resiste, ¿no es cierto?, el embate de las deudas, no resiste la presión de la ganadería ni del comercio y por lo tanto se va moviendo. Pero se va moviendo, ¿no es cierto?, y en esa ola colonizadora que va moviéndose va también la guerrilla, porque la guerrilla es, de alguna manera, la autoridad dentro de esas zonas, la autoridad real, ¿cierto?, la que define los linderos, la que sanciona los matrimonios, la que lleva el registro demográfico, la que hace el servicio de ley, que se llama. Estamos hablando del año 70, del año 80, casi el año 90. La guerrilla tiene un papel principalísimo como autoridad, como sustitución de la autoridad del Estado. El Estado no existe, lo asume la guerrilla y por lo tanto tiene la fuerza y el poder sobre esta gente. Y en la medida en que la colonización se desplaza, la guerrilla también se va desplazando naturalmente. Pero tiene varias fuentes de financiación. Una importante, de todas maneras, es la colaboración que le presta la gente, el campesino, colaboración de inteligencia, colaboración de muchachos que se van con la guerrilla, de reclutamiento, colaboraciones en comida, ¿cierto? Lo que el campesino, el colono cultiva, pues lo comparte también con la guerrilla, lo da, lo aporta, etcétera, etcétera. Y también, naturalmente, alguna colaboración económica, alguna voluntaria, otra obligada. Pero la guerrilla también no vive solamente de esas colaboraciones, vive naturalmente, o por supuesto, vive de extorsiones, de secuestro a los ganaderos, a los transportadores de cerveza, a los comerciantes, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que el comerciante le quita por una mano
al campesino, la guerrilla por el otro lado lo recoge como extorsión. De alguna manera esa es la lógica general. Por lo tanto, la guerrilla se fortalece en esas áreas tanto en detrimento del campesino como en detrimento de la acumulación originaria de capital de esas zonas. La coca, la marihuana llega y es un ensayo general. En principio, la guerrilla toma la bonanza marimbera y el inicio de la coca como una estrategia norteamericana para acabar con la guerrilla. Porque dicen, si el campesino se enriquece, pues el campesino se va de nuestro lado, ¿no es cierto? Se enriquece, se vuelve burgués y por lo tanto no nos ayuda. O envenena a los hijos de los campesinos con la marihuana y con la cocaína. Por lo tanto, la marihuana y la coca son un invento, una estrategia del ejército y del imperio para acabar con la guerrilla y se opone radicalmente al cultivo de la coca y de la marihuana. ¿Qué pasa en ese choque? Que poco a poco los campesinos le dicen a la guerrilla, o usted nos apoya en esto o nosotros los dejamos a ustedes, es decir, les dejamos de cooperar. Pero al mismo tiempo, la guerrilla ve que la coca no enriquece al campesino, pero le da medios. Es por primera vez en la vida que el campesino hace rentable su dinero, su trabajo, es decir, que su trabajo le genera alguna rentabilidad que lleva, en vez de llevar una cosecha en 20 mulas y en 5 canoas, la lleva en una mochila, que siempre tiene comprador, que siempre le pagan bien. Pues es decir, como ellos mismos dicen, es que la coca nos cayó del cielo, y nos cayó del cielo en cierta medida porque les arregló la vida, les arregló esa presión constante, ¿no? esa derrota económica permanente, esa descomposición irremediable de su economía, se las comenzó a resolver la coca. Y fue una fuente de enriquecimiento del campesino, pero también fue una forma que la guerrilla vio de financiarse con esa rentabilidad de la coca, no solamente de los campesinos, también naturalmente de los que de alguna manera traficaban con la coca, ¿no es cierto? De los de que compraban en ese momento la base de coca, de los comerciantes que se lucraban con ese comercio, de los transportadores, etcétera. De un momento a otro se creó una red, ¿no? Rica, ¿cierto? Una red que manejaba dinero y de grandes recursos económicos que iba desde el cultivador hasta el exportador, digamos. Las nuevas variedades que han sido descubiertas, desarrolladas de coca, han producido 4 o 5 veces más de lo que producía antes. Así que, si el gobierno de Naciones Unidas afirma que hoy hay menos hectáreas cultivadas, lo que es cierto, digamos quizás están en 100.000 hectáreas cultivadas, cada hectárea produce de 3 a 5 veces más de lo que producía hace 10 años o 12 años. Por lo tanto, la producción se ha potenciado, digámoslo así, y lo ve uno en las estadísticas, es decir, que haya un alijo de 20 toneladas de cocaína. 20 toneladas de cocaína, piensen ustedes lo que es eso, es una tractomula entera de cocaína, ¿cierto? Y eso es lo que están cogiendo regularmente hoy. Eso es lo que, es decir, quiero decir con eso que el hecho de que se haya disminuido el hectareaje no significa que se haya disminuido la producción. Más aún, creo que hoy la producción de cocaína puede ser más alta que la que producía Colombia hace 10 años. Y uno lo ve también por el lado de los embarcaderos. Bueno, de la producción, digamos, los cultivos de coca están hoy día en la costa pacífica, un poco al sur del río Naya, entre el mar y la cordillera. Esa es desde el Naya hasta el río Esmeraldas, hasta el río Mira, por un lado. Por otro lado, el sur de Bolívar, un poco en la zona del Darién.
un poco en la zona del Catatumbo, un poco en el Bichada, un poco en el Arauca, mucha en el Putumayo, mucha en el Caquetá, etcétera, etcétera. O sea que los cultivos se han movido, pero no se han liquidado, no ha sido derrotada por medio de la fumigación ni por medio de la guerra. Por el contrario, creo que la guerra sostiene el cultivo de coca y mantiene de alguna manera la economía de la cocaína en plena bonanza. Eso, ustedes sabrán, ha transformado la cultura nacional, ¿cierto? Ha transformado la cultura nacional y es la cultura de que no hay fila que valga, no hay norma que valga, no hay orden que valga, es decir, todo es posible si yo tengo el dinero entre el bolsillo. Fíjense, el mero hecho de la cola, a mí me parece muy simbólico y muy metafórico. Es decir, se cuelan en la cola así como se han colado en la cola social, en la cola económica. Y los narcotraficantes entraron por la derecha, se han colado en una sucesión tradicional que había en Colombia, y es cierto, la bonanza de la cocaína lo que ha permitido es una movilidad vertical de las clases sociales, lo que antes estaba completamente trancado, ¿no es cierto?, de clase en clase. La bonanza de la coca ha permitido ese flujo, ha permitido que gente de abajo llegue a la clase media y gente de la clase media llegue a ser gente de la élite. Y eso explica también el gran poder político que adquirieron durante los últimos años. Por lo tanto, digamos un poco en síntesis, eso que comenzó siendo una solución para el campesino, que continuó siendo el alimento de la guerra, terminó cambiando la cultura general del país y la cultura política. Hoy políticamente el país no es lo mismo que hace 20 años. Los partidos están contra la pared. La influencia de la mafia, lo conocemos claramente, no solamente existe, sino continúa existiendo. El paramilitarismo se ha fortalecido a través de estas formas nuevas de Bakhtin. La guerrilla no ha sido derrotada. Es decir, estamos en síntesis en un país nuevo, ¿no?, bajo las mismas estructuras de las mismas estructuras clasistas de tiempo atrás. Se ha transformado y no se ha transformado el país. Ha cambiado y no ha cambiado. Se mantiene la misma violencia, ha crecido la violencia, ha crecido la movilidad, pero finalmente el país, las estructuras sociales se mantienen intactas, pero se mantienen más violentas. Yo quisiera dejar un poco, un tiempo para llenar los vacíos que me quedan en la exposición con las preguntas que ustedes tuvieran a bien hacerme. Sí. Ahí la niña tiene un micrófono, allá hay otro, y ustedes me ayudan a llenar los vacíos de la exposición. ¿Qué opinaría de la legalización de la cocaína como forma de resolver el problema de la ilegalidad que genera muchos dividendos a las personas que trabajan con la cocaína? No, pues, es decir, yo creo que no solamente yo, todo el mundo sabe que esa es la solución. Es decir, la legalización de la cocaína, el control, digamos, de ese mercado, pero esa libertad de mercado de la coca acabaría con el problema de las grandes ganancias y por lo tanto con la violencia, etcétera, etcétera, que se genera alrededor de la coca. Pero la guerra se quedaría sin bandera. Y eso es otra economía, ¿no es cierto? Yo naturalmente soy partidario, vi con ese movimiento en California una esperanza que se está abriendo. Es decir, lo que pasó en California con el plebiscito es la punta de lanza de un movimiento que de todas maneras se impondrá. Ahora,
se impondrá como siempre nos sucede a nosotros a destiempo, cuando ya las cosas han pasado y toda la sangre nuestra ha corrido. Pero naturalmente que la legalización es la solución del mundo de la droga. No lo dudo. Mire un ejemplo interesante. En el año 80 y algo, 81, 82, hubo una superproducción de cocaína, de base de coca en la zona de la Macarena. Había coca venteada por todas partes, los ríos llenos de coca, los depósitos llenos de todo. La coca cayó en ese momento, digamos, de 100.000 pesos que se estaba pagando el kilo a 30.000. ¿La gente qué hizo? Se dedicó tranquila y dulcemente a cultivar maíz, otra vez. Y ya habían conocido la bonanza, ya tenían motor fuera de borda, ya la casa no era de madera, sino era de material, ya tenían modo, ya la mujer iba al salón de belleza, es decir, ya habían entrado en el mundo del consumo, ¿no es cierto? Y la sobreproducción prostituyó envileció el precio, se cayó y la gente volvió a cultivar tranquila y dulcemente sus cultivos tradicionales. Eso demuestra en chiquito, ¿no es cierto?, que la legalización, es decir, que si se llegara a legalizar y se llegara a caer el precio, el negocio se acababa. Más aún, hay otro fenómeno interesante. Cuando la coca caía de precio, la fumigación aumentaba inmediatamente. Eso era, el precio caía y inmediatamente comenzaban las fumigaciones y volvía el precio a recuperarse, ¿no? Había una asociación, una consistencia perfecta entre esos dos fenómenos. Y eso lo conocía todo el mundo, ¿no? Ojalá fumiguen porque el precio se nos cayó, y fumigaba y volvía el precio a recuperarse. Está claro que la despenalización de la cocaína como tal pues es una alternativa, pero ¿qué se hace con la persecución no de la cocaína, sino de la coca como tal? De todas maneras, nosotros llegamos acá, utilizamos lo que vos ponías en la introducción, que es una planta ancestral, y hacemos de eso y deshacemos, pero paralelo a eso hay una persecución y hay casi que pues como un aplastamiento de lo que es una medicina y un alimento ancestral. Entonces, ¿cómo se maneja un tema sin que el otro, porque entonces, listo, se legaliza y la cocaína fluye? Legal o ilegal, hay un desconocimiento y hay un maltrato de lo que es la coca y el mambe como tal. Sí, pero fíjese usted que las comunidades indígenas, a pesar del cultivo, de la producción de cocaína, muy poca gente, muy pocas comunidades han caído en la producción de coca. Hay individuos, digamos, individualmente considerados, muchísimos se han metido al negocio, como se han metido muchachos de todas las clases y de todas las regiones, pero las comunidades, hablo de los indígenas de la Sierra Nevada, o hablo de los cofanes y de los huitotos, etcétera, etcétera, de las comunidades amazónicas, no han caído como comunidad en la producción de cocaína. O sea, han mantenido, digamos, su cultura, en buena medida gracias a la existencia de resguardos indígenas, de la autonomía que les dio la Constitución, de la autoridad que les dio la Constitución del 91. Eso yo creo que ha defendido justamente a las comunidades del contagio de la cocaína. Yo creo que de todas maneras hoy, sobre todo con el último fallo de la Corte Constitucional con lo de que la coca no mata, como es ¿no? Eso ha sido un fallo muy favorable que defiende el consumo cultural de la coca. Si no la acabó, para contestarle a su pregunta, si no la acabó el comercio ilegal, ni la guerra la ha acabado, no ha acabado la cultura de la coca, mucho menos podrá hacer la legalización. No veo por qué la legalización de la coca podría atentar
contra la cultura tradicional de la coca. Yo creo que la preserva, por el contrario, la fortalece, la libera de esa presión y esa sensación, de ese estigma que de todas maneras le cae con que la mata que mata. Buenas noches. Señor Alfredo Molano, pues, bueno, muchísimas gracias por estar acá. Yo soy de alguna manera un pesimista frente a este panorama tan terrible de alguna manera. En algún momento fui actor de la guerra en este país, algunos me reconocerán en este auditorio, pero como alguien planteaba, algunos de los líderes de la no violencia en los Estados Unidos, planteaba que para ser no violento realmente, muchos de los líderes de la no violencia en los Estados Unidos habían sido realmente violentos, y hoy tengo un compromiso realmente con la paz de este país y sobre todo con la lucha contra estas organizaciones de narcotraficantes. Y la gran angustia que me sucumbe de alguna manera es que uno ve los esfuerzos aislados de personas, esfuerzos tan interesantes pero tan aislados en el mundo con respecto a esta lucha en pro de la legalización de la droga, porque estoy de acuerdo que esa es la salida de alguna manera. No faltará el político que después de legalizar la droga plantee privatizar ese negocio, pero uno ve en Italia a Luigi Sciotto trabajando con algunas víctimas de las organizaciones mafiosas allí contra la droga. Ve en Argentina, vemos a las madres, un sector de las madres de la Plaza de Mayo trabajando como víctimas, mujeres víctimas del Paco en Argentina. Vemos la magia mexicana, vemos la mafia argentina, el enlace latinoamericano en Argentina, vemos lo que sucede en Santa Cruz, Bolivia, y toda la cantidad de víctimas que hay por la mafia en todas partes del mundo. Lo que sucede con la mafia en Medellín. Y en la época de las comunicaciones, del internet, del Facebook, no hay un movimiento que plantee, hombre, señores de la ONU, señores, ¿quién jalona eso, señor Molano? Ese tipo de movimientos. Y la otra inquietud que tenía, pues ahí, me disculpa pues hacerme tan extenso, pero usted mencionaba ahorita de que encuentro un rastro ahí nefasto frente a lo que usted planteaba ahorita de que Rafael Uribe se aparecía por los lados de Santander, pues estuvo luchando en la guerra de los 1000 días, y de que en San Vicente de Chucurí coincidencialmente se forjó la estructura armada del ELN. Hay tantas cosas, coincido en ese rastro nefasto de este señor. ¿Dónde se desarrolló los diálogos de paz de las FARC, el M-19 con el gobierno en 1984-85? En un sector que se llamó la Uribe, ¿sí? ¿Quién expresó la frase de lo primero es la seguridad, las unidades de combate de un país son los individuos, la familia, el municipio, el departamento, y de que había que establecer el tiro al blanco en el país? Rafael Uribe. ¿Y quiénes se beneficiaron de alguna manera de lo que Rafael Uribe trajo del sur del continente? Los ganaderos que apoyaron el proceso de la coca, esos terratenientes que apoyaron ese proceso con una sustancia que trajo un pasto que trajo del sur del continente, el pasto Yaragua. Quería plantear eso simplemente porque hay un rastro también nefasto en esa parte que usted me acaba de soltar. Bueno, ya me enredé. Sí. Era eso, señor Alfredo Molano. Pero una aclaración chiquitica. Uribe va por un lado en esta historia y la Uribe va por el otro. La Uribe hacía parte de una finca que comenzaba en Colombia Huila, ¿cierto? O sea, al otro lado de la cordillera casi, y terminaba en San Juan de Arama, que se llamaba la Hacienda Colombia, que era de los señores Uribe
y Herrera, pero Uribe y Herrera no eran ni el general Uribe ni el general Benjamín Herrera, eran dos negociantes de Cundinamarca, uno y otro antioqueño, pero no tienen nada que ver. Era una finca enorme y una finca que creó una cantidad de conflictos justamente en esa zona de la Macarena entre los colonos y los dueños, ¿no? Había un camino, yo lo recorrí a pie, entre la Uribe, el pueblo de la Uribe Meta, donde se firmaron los acuerdos, y Colombia, que era un camino de herradura que tenía cunetas de piedra, ¿no es cierto? Una belleza de camino, y era el camino de la finca Colombia. Pero eso es Uribe, por un lado, y el otro es Uribe, ese caudillo liberal, que licenció sus tropas después de que lo derrotaron en Palo Negro, ahí en San Vicente de Chucurí, y muchos, ¿no es cierto?, o algunos, o tal cual, de los guerreros de Rafael Rangel habían sido de esos licenciados en los años 50, ¿no es cierto? Y algunos de los hijos, por ejemplo, ¿cómo se llama el jefe del ELN hoy día? Gavino, es hijo de un guerrero de Rafael Rangel, ¿cierto? Es que hay, digamos, familias enteras que usted lo sabrá, que han estado en guerra desde hace 100 años, ¿cierto? Lo mismo pasa, el Mono Jojoy, el papá del Mono Jojoy era guerrillero de Juan de la Cruz Varela, los hijos del Mono Jojoy están en la guerra, y así, etcétera. Es decir, hay digamos, dinastías guerreras entre ellos por familia, lo mismo que hay en la mafia, lo mismo que hay en los negocios, lo mismo que hay en la política, etcétera. Eso no es raro en Colombia, en la fuerza de la familia, y es interesante ver de todas maneras la función que cumple la familia extensa en muchas de estas organizaciones, inclusive las organizaciones armadas. Esto para saludarte, nos conocemos hace muchos años, jóvenes estudiamos juntos, vivimos cerca, hemos visto la evolución de este país, nacimos en guerra, bipartidista, ya estamos canosos, se nos acerca también el fin, y no hay nunca paz en este país. Alfredo, ¿para dónde vamos? No, lo que pasa es que yo no pierdo tampoco las esperanzas, y nosotros nacimos en guerra, es decir, nosotros los viejos oímos hablar del 9 de abril cuando teníamos 3 años, o 4 años, o 2 años, y hemos vivido siempre en eso, pero bueno, Álvaro Uribe dice lo mismo, pero de todas maneras uno no puede perder la esperanza, hay síntomas, ¿no es cierto?, hay síntomas de que hay algún acercamiento entre la guerrilla y el gobierno, yo lo veo, no sé hasta dónde yo estoy esperanzado en eso, hasta dónde estoy pensando con el deseo, pero lo cierto es que el país no resiste más guerra. Es que ya hay un límite, un cansancio con todo. Se ha ensayado todo, se han ensayado las paces mal hechas, se ha ensayado la guerra a muerte, se ha ensayado el paramilitarismo, se ha ensayado todo. ¿Qué queda por ensayar? Es que lo único que queda por ensayar es una paz de fondo. Yo no pierdo las esperanzas. No quiero decir que Santos vaya a hacer la paz, pero yo no pierdo las esperanzas de que se abra un camino en algún momento de este gobierno o del siguiente. El fascismo no puede continuar como determinando la vida de todos nosotros. ¿Tráfico? ¿De qué? ¿Será que somos capaces de vivir sin ese dinero del narcotráfico? ¿Seremos capaces de vivir de nuestro propio trabajo digno? No nos acostumbramos a vivir una vida que no es la de los colombianos. Y la mayoría de la gente que está aquí ha vivido sin el narcotráfico, vivimos en situaciones delicadas, limitadas, sin pensiones, sin sueldo fijo, pero vivimos. ¿Cuántos de aquí se han aprovechado del narcotráfico? Casi ninguno, hemos vivido, somos capaces de vivir así, ¿no? Porque los que se aprovechan de la guerra y del narcotráfico es una élite limitadísima, limitadísima.
somos capaces, hemos vivido sin el narcotráfico nosotros. Gracias. Señor, quería preguntarle lo siguiente. Dentro de los proyectos del Ministerio de Agricultura, ¿cómo ve usted uno de ellos, que es el proyecto de restitución de tierras? ¿Esa es una utopía o es un buen comienzo? ¿Cómo lo ve? Bueno, son 2 millones, ¿no?, de hectáreas, si nos va bien. Y hay 40 millones de manos de la ganadería. Es decir, es una cosa marginal realmente. Y es, desde el punto de vista económico, yo no le veo, digamos, una gran función. Yo lo veo posible. Va a haber peleas, la SAC, FEDEGAN, los gremios están ya buscando todo tipo de argumentos para atravesarse a la ley de tierras en el Congreso. Pero las 2 millones de hectáreas, siendo realmente una manotadita de tierra, ¿cierto?, es un hecho importante desde el punto de vista del espíritu agrario que ha precedido el país, en el sentido en que el INCORA, en el mejor de los casos, tituló 1 millón de hectáreas, tituló, no distribuyó. Entonces, 2 millones de hectáreas cuentan, ¿no?, cuentan como principio y cuentan como señal, cuentan como signo, ¿no es cierto? Ahora, yo estaba comentando ahora con Rafael que la SAC y FEDEGAN están afilando ya todas las armas legales y seguramente también las ilegales para parar esa iniciativa de la ley agraria, ¿no?, porque tienen que probar que el gobierno tiene, o el gobierno, los tribunales agrarios tenían que probar que es de mala fe, tenían que derrotar la cadena de testaferrato que hay entre el que quitó la tierra y el que la tiene actualmente, ¿no? Están peleando los tribunales agrarios, quieren que haya doble instancia, y donde haya doble instancia en el problema de la tierra, eso se queda enredado en todas las instancias judiciales y nunca sale al otro lado. O sea, quiero decirle con eso que esa iniciativa de Juan Camilo, del presidente Santos o de quien sea, esto tiene grandes enemigos, en el Congreso, en los gremios, en los militares, naturalmente, que también son terratenientes. No se nos puede olvidar que los militares son también terratenientes, como los políticos. Hay una oposición muy fuerte ahí, pero de todas maneras, el solo hecho de echar a andar esa iniciativa me parece que es un guiño importante para resolver un problema vital que ha creado no solamente el problema del narcotráfico, sino que sostiene de alguna manera la guerra. Yo creo que la guerra está asociada al problema de la distribución de la tierra y el narcotráfico también. El narcotráfico, o si ustedes quieren, los cultivos ilícitos, son la forma moderna del problema agrario. Te oigo nada. Hola. Buenas noches. Yo quería que si usted conoce algo sobre la experiencia de los cocaleros en Bolivia, nos lo compartiera, porque es que nosotros tenemos una perspectiva que es la colombiana, pero pues por noticias, cosas, nos llegan informaciones de que, por ejemplo, en Bolivia hay un movimiento diferente alrededor de la coca. De pronto, ¿cuáles son las características de ese movimiento? Y hacia dónde va, y de pronto si podemos aprender y tomar de ese movimiento algo que nos ayude como a resolver el asunto aquí. Es que lo que pasa es que la diferencia con Perú y con Bolivia es que el 80 o el 90% de la población es indígena, ¿no es cierto? Y sin duda por lo menos el 50% de esa población mambea o consume coca. Entonces ahí hay una diferencia grandísima, porque en nuestras culturas, en el mejor de los casos, indígenas es 1 millón de
de indígenas que hay en Colombia, y de ese millón, digamos unos 100 o 200.000 son los que usan la coca. O sea que en términos meramente cuantitativos hay una diferencia. Pero hay otra cosa importante con Bolivia, es decir, los cocaleros de Bolivia son los antiguos mineros de las minas de estaño. Cuando esas minas entraron en crisis, esa gente, los que habían hecho la revolución del 53, le habían creado un muy fuerte sindicalismo en Bolivia, son los que destituidos, desempleados, arruinadas las ruinas, se van a sembrar coca al Chapare y a la zona de Santa Cruz. De todas maneras, es un movimiento que tiene no solamente un vínculo con la tradición de consumo de la coca sagrada, sino también tiene elementos de reivindicación política por la vía de los obreros, de los sindicatos. Se juntan dos cosas, lo sagrado y lo político, en un movimiento que es el que encabeza Evo, de alguna manera. Aquí las dos cosas están lejísimas, ¿cierto? Si los sindicatos, pues los sindicatos sabemos cuál es la historia, y los colonos son otra cosa, y los indígenas son otra cosa. Aquí la coca, el movimiento cocalero lo llevan en sus hombros fundamentalmente los colonos. Y ese movimiento en los años 94, 95 de las marchas cocaleras fue un movimiento formidable. ¿Cómo lo derrotaron? Lo derrotaron con las masacres del Tigre, de La Dorada, las masacres de Mapiripán, todas esas fueron la respuesta finalmente del establecimiento a las marchas cocaleras, que tenían una perspectiva política enorme, ¿no? Porque era una marcha no que reivindicaba la coca, sino que reivindicaba una redistribución agraria. La única manera, finalmente, de que la coca no eche las raíces que ha echado, es con una redistribución de la tierra. Eso, digamos, en última instancia, que en Bolivia de alguna manera sucedió en el año 53. Hay unas diferencias enormes entre esos movimientos nuestros y el movimiento boliviano. Alfredo, muchas gracias, señor. Yo creo que ya es mucho lo que nos has enseñado. Gracias.